Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos tener un día más y también para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Este día vamos a ver David, un hombre sujeto a su autoridad. David, un hombre con conocimiento de la autoridad. En las enseñanzas anteriores hemos visto los casos de rebelión. Aarón, María, Nadab, Abiú, Datán, Coré, Datán y Abirán, etc. Hemos visto cada uno, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver a David y el conocimiento que él tenía de la autoridad. Cómo él respetó a pesar de lo que su autoridad le quiso hacer. Así que yo quiero invitarle a que me acompañe a primer libro de Samuel 24, del 4 al 6. Primer libro de Samuel 24, del 4 al 6 dice: entonces los hombres de David le dijeron, recuerde que aquí David estaba huyendo porque Saúl y su ejército querían matarlo y ellos estaban en la cueva, y en esa cueva que ellos estaban resguardados, entró Saúl para o hacer sus necesidades o descansar. Más que todo, primero había y después estaba descansando porque estaba dormido, estaba acostado. Entonces dice la palabra, primer libro de Samuel 24 del 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y acompáñeme ahí mismo en primer libro de Samuel, pero ahora capítulo 26, 9 y 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y por último, segundo libro de Samuel 1:14. Y le dijo Jehová: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Que en este caso fue que Saúl le dice a un joven amalecita: mire, mátame. Y entonces este amalecita creyó que dándole la buena nueva a David lo iba a poner en un cargo alto y todo lo demás. Y la respuesta a lo que hizo este joven de David es esto mismo, segundo libro de Samuel 1:14. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Padre, te damos gracias hasta ahora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos o sujetamos todo estorbo, todo aquello que se mueve en los aires. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, fíjense que debemos de partir con esto. David no ocupó la rebelión para tomar el trono. El Señor lo había ungido y le había dicho: tú serás rey. Pero él esperó el tiempo de Jehová. Entonces, no fue por medio de la rebelión que David tomó el trono. Entonces, cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra, fue en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Los israelitas, habiendo entrado en Canaán, le pidieron un rey a Dios. Se le dijeron a Samuel: Samuel, ¿tú ya estás viejo? Sí, ¿verdad? Samuel, tú ya estás viejo, ya no queremos.
Tú tienes todos los poderes, porque tú eres el juez, tú eres el sacerdote y tú eres el profeta. Queremos un rey como las demás naciones. Entonces, Dios le encomienda a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Saúl fue escogido y establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada. Recuerde que Saúl fue lo que el pueblo, el deseo del pueblo, ese era Saúl. Es lo que el pueblo quería. Desgraciadamente, una vez que Saúl fue rey, desobedeció la autoridad de Dios hasta el punto de procurar destruirla. ¿Por qué razón? Vemos que dentro de los pecados, de los errores de Saúl fue que perdonó al rey de los amalecitas y también a lo mejor de las ovejas, bueyes, los animales engordados, los corderos y a todo lo bueno. El Señor le había dicho, ve y destruye y no puedes tocar nada de eso. Y él dijo, bueno, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces desobedeció a el Señor. Entonces, como esto se hizo en desobediencia a la orden, a la palabra de Dios, el Señor desechó o rechazó a Saúl y manda a que se unja a David. ¿Cuál fue el problema de Saúl? El desobedecer a su autoridad. Dios le había dado una orden directa. Entonces, aquí tenemos que entender de que si yo desobedezco al Señor y voy en contra de mi autoridad, voy a ser quitado, voy a ser desechado, voy a ser rechazado. Ahora, sin embargo, David era todavía un hombre que estaba bajo la autoridad de Saúl y él estaba entre la gente de Saúl. David formaba parte de su ejército y posteriormente llega a ser su yerno. Se casa con Mical, la hija de Saúl. Entonces cambió una relación de suegro a yerno con Saúl y David. Pero debemos de entender algo. Ambos eran ungidos, porque ambos habían sido ungidos por Dios. Saúl era el ungido, pero rechazado. Y David era el ungido, pero todavía no era el tiempo para que él tomara el trono. Y eso es muy importante entenderlo, porque alguien puede tener el llamado, pero eso no significa que automáticamente alguien tenga el llamado. En ese momento va a ser puesto, no siempre va a ser así. Entonces, ¿qué pasó? Saúl procuró matar muchas veces a David. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora Israel tenía dos reyes, habían dos ungidos, pero es que el Señor todavía no había puesto a David. Eso es lo que creía Saúl. Entonces aquí hay dos reyes, me va a quitar. No, no es así. El otro era ungido, pero el otro entendía que todavía no era su tiempo. ¿Por qué razón? Porque todavía él había comprendido, él tenía el conocimiento, mira qué importante, él tenía el conocimiento de que si el Señor todavía no lo ponía, él tenía que estar bajo la autoridad de Saúl. Entonces David llegó a estar en una posición muy difícil. Entender, soy el ungido, soy escogido, pero todavía no es mi tiempo. Qué importante es que David tenía el conocimiento de qué es la autoridad. Entonces se dan ciertas situaciones y en una de estas Saúl salió a buscar a David al desierto de Engadi. Durante el viaje se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban sentados David y sus hombres. Y estos le sugirieron a David que matara a Saúl. Y como leímos en la porción, ha llegado el día, ha llegado el momento que Dios te prometió. Te lo ha dejado en bandeja, te lo puso allí, mátalo. Y tú eres el rey, tú eres el ungido, tú eres el escogido de Jehová. Y entonces él dice,
Pero es que no es así. Guárdeme Jehová. Si el Señor no lo hiere, ¿por qué tengo yo que hacer cosas que el Señor fácilmente puede hacer? Y muchas veces nosotros tratamos de ayudarle, entre comillas, al Señor, y lo que sucede es que estamos transgrediendo la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Resistió la tentación porque no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad. Pero en cuanto al trono, ¿es que acaso David no era el ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podría alguien prohibirle ser rey? ¿Por qué, pues, no debía David ayudarse para hacerlo? Qué fácil es confundir las cosas. ¿No sería acaso un buen paso para ayudar a Dios a hacer la voluntad? En la Biblia vemos registros de los errores grandes o las consecuencias grandes cuando hemos tratado de ayudarle a Dios. Un ejemplo es Sara con Abraham y Agar. Le quiso ayudar a Dios y fue un gran problema. Ahora, por el conocimiento que tenía David con respecto a la autoridad, él creía firmemente que él no podía matar a Saúl. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque si él lo mataba, hacer esto sería rebelarse contra la autoridad de Dios, porque el Señor en ningún momento le dijo a David: David, voy a poner en tus manos la vida de Saúl, y cuando Saúl esté allí, lo matas. No, en ningún momento. Lo ungió y dijo: me he escogido uno que es conforme a mi corazón. Punto. El otro, Saúl, era conforme al corazón del pueblo. Entonces, si David hacía esto, cometía un asesinato, primero estaba quebrantando uno de los mandamientos del Señor. Y se puede decir, pero es que mire, Saúl quería matarlo, pero David confiaba tanto en el Señor de que sabía que el Señor lo iba a librar y que no lo iba a tocar y que algo bueno iba a aprender de todo esto. Entonces, ¿por qué no lo tocó? ¿Por qué David no mató a Saúl? ¿Por qué no hizo caso y es más, reprendió o habló con sus hombres? Porque él entendía, mire esto. Él entendía que todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Saúl había sido desechado, pero todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Y mientras estuviera la unción con todas las cosas y con todo lo que tenía Saúl, no podía tocarlo, no podía arrebatarle el trono. Si hubiera matado a Saúl en ese momento, sí, lógico, ¿verdad? David podría haber ascendido al trono de inmediato y no habría la necesidad de retrasar tantos años de la voluntad de Dios. Pero David era un hombre que sabía negarse a sí mismo. Prefería él retrasar su propio ascenso al trono antes que ser rebelde. ¿Por qué no lo tocó? Porque Dios había establecido a Saúl como su autoridad delegada. Entonces David todavía no era. Una cosa es que haya sido ungido y otra cosa es que él ya lo haya establecido como la autoridad delegada sobre su pueblo. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas que han cometido el error de que tiene ciertas características, ya sea para poder hacerse cargo de un liderazgo o probablemente un ministerio primario que sería el pastorado. Y entonces tienen ciertas características. Y entonces vemos que hay y se van desarrollando. Y por eso es que se han dado muchas divisiones en las iglesias. Porque aquel que tenía un llamado, probablemente había sido
ungido, pero todavía no había sido establecido, vienen y se creen ya más que su autoridad, más que su pastor, y se rebelan contra su autoridad y contra Dios. Y dice, entonces no, me voy de la iglesia, y hay gente que va a seguir siempre el rebelde. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Esto de Saúl y de David que estamos estudiando ha sido utilizado para manipular a muchos. En decirle, mira, como yo soy tu autoridad, yo te puedo tratar a ti como yo quiera. Y hacerte pedazos y hacerte todo lo que quiera. Y entonces mucha gente manipulada están ahí años soportando un montón de maltrato. Déjeme decirle algo. Ni él es Saúl, ni usted es David. Entonces hay momentos, hermanos, en la situación, hay situaciones en la vida que, no, hermano, hay que salir, es que tampoco. Porque si Dios no es el que tiene algo para usted, diferente es cuando alguien tiene un llamado y el Señor le dice, no, aquí te vas a quedar. Porque vas a salir aquí para que te establezcan. Es muy diferente. Alguien puede tener el llamado y todo lo demás, pero el orden de Dios es que Dios lo establezca, y muchas veces Dios utiliza a esa misma autoridad mala para establecer. Pero no todos los casos son iguales. Porque hay gente que se vale de mucha gente y utiliza la Biblia para sus propios bienes. Maltratando a mucha gente. La autoridad, hermanos, se gana. La autoridad se gana. Y se gana con amor. Y se gana obedeciendo a Dios. Ahora, hay algo muy importante. Porque cuando leemos en el versículo, en primer libro de Samuel 24:5, oiga, después viene David y cortó la orilla del manto de Saúl. Y en el 5 dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto. Oiga, se arrepintió. Sintió que lo que había hecho no era lo correcto. Lo lamentó. ¿Por qué razón? Porque él, cuando se da cuenta del hecho que había cometido, esto simbolizó para él una de dos cosas. Que poseer parte del manto real representaría ser el dueño del manto o apoderarse de él. Y el manto que andaba Saúl, ¿de qué era? De rey. Y a la vez partir el mando, ¿cómo se llama? O tal vez también podía ser una forma como que dividir el reino. Yo también soy rey, entonces tengo autoridad. Y estos pensamientos y esta situación y este acto causó tristeza en David. Aunque Saúl había sido desechado. Él tenía promesa, vas a heredar el reino. Entonces miremos el corazón de David. En el 5 dice, después de esto se turbó el corazón. Dijo, ¿qué hice? Porque el simple acto de haber cortado el manto, de haber tocado ese manto del ungido, me estoy metiendo en problemas. Sí, es cierto, después viene y le enseña, ¿verdad? Y le dice, mira tu manto, no te maté. Pero entonces aquí podemos ver el corazón de David. David tenía un conocimiento respecto a la autoridad. Cosa que no vemos en los demás. Porque en Moisés en Aarón y María, el corazón de ellos se turbó, pero hasta que María fue llena de lepra. No vemos que hubo un cambio en los hijos de Aarón. No vemos que hubo una turbación y se sintieron tristes Coré, Datán y Abirán. No, al contrario, ellos, bueno, no vamos a ir. Moisés dice que vayan. No vamos, punto. No hubo. Entonces aquel que es rebelde no se va a entristecer cuando piensen hacer algo en contra de su autoridad. Una vez que Dios hubiera puesto a Saúl
por rey y a David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión si hubiera llegado al trono matando a Saúl. ¿Quién había establecido a Saúl en el trono? El Señor. Y si David lo mataba y él se ponía, hubiera pagado un alto precio por la consecuencia de esa rebelión, de esa rebeldía. ¿Por qué? Porque entonces, de ser sumiso y sujeto, se hubiera convertido en un rebelde. Y la rebeldía es un principio satánico. Es un principio del infierno. Y entonces él no se atrevió a hacer esto. El principio involucrado es similar al aplicado por Miguel cuando se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre Satanás. Esto está allá en Judas versículo 9, solo tiene un capítulo, Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, imagínense, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Podemos ver, por tanto, que la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas. Pero ya estaba caído, sí, pero había sido de un mayor rango. Y a pesar de que él era un querubín protector caído, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Increíble, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar cuánta gente se ha levantado con su autoridad, ¿va? ¿Cuántos en una forma figurativa han matado al pastor y se han puesto a ellos, verdad? Ahora, la obediencia es superior a la obra. La obediencia, que le quede claro, la obediencia es superior a la obra. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. David tenía a una autoridad que aún hasta era atormentada por espíritus. Mire el grado. Miren la situación por la que pasó Saúl. ¿Y cómo es posible, la situación que pasó David por Saúl? ¿Y cómo es posible que nosotros no tenemos ese tipo de autoridad y nos cuesta someternos a la autoridad que tenemos? La autoridad, mejor dicho, la obediencia trasciende a lo que hacemos. Si David iba a gobernar su reino, pero no se hubiera sometido a la autoridad de Dios, al final iba a ser tan inútil como Saúl y hubiera terminado siendo desechado. Entonces, el mismo principio de rebelión que operó en Saúl del Antiguo Testamento, como el de Judas Iscariote en el Nuevo Testamento, es el mismo principio que operó en los dos. El primero perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes, mientras que el segundo codició las 30 piezas de plata. Entonces, la consagración no cubre el pecado de rebelión. David no se atrevió a matar a Saúl con sus propias manos para facilitar el plan y la voluntad de Dios. Como decimos en algunos países un dicho, no le echó zancadilla, no fue a hacer tal cosa para poder quitarlo, no se atrevió a matarlo. Ahora, fíjese, los hombres que estaban con Saúl le dijeron: Saúl, mátalo.
¿cómo se llama? Para que después digan, ¿verdad? Pero cuando leemos en una de las citas, en primer libro de Samuel 26, 9, 11, porque en ese momento de seguro dijeron, no, mátalo tú, para que la gloria sea tuya. Y después estos hombres de seguro dijeron, bueno, David no lo mató, vamos a hacerlo nosotros. Oigan el 26, primer libro de Samuel 26, 9, que ya lo leímos. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Le estaba diciendo Abisai, le estaba diciendo, ni se te ocurra tocarlo, porque el día que lo toques, va a venir un juicio de Dios a tu vida que yo no voy a poder hacer nada. Entonces David no solo guardaba su vida como líder, porque era líder de estos hombres, sino que también guardaba a sus hombres de que cayeran en rebelión. Les estaba enseñando, le estaba diciendo, el que toque al ungido, el que toque a Saúl, no importa, tiene los peores, pero ha sido establecido por Dios. No lo toques. Te vas a meter en un problema. Porque, oiga, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, quiere decir que él estaba consciente, David, de que no necesitaba hacer nada. Porque Jehová lo podía herir. Como también podía llegar el día de su muerte, una muerte natural. Pero también podía llegar el día en que en una batalla pereciera. Y añade en el versículo 11, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Así no son las cosas como se tienen que hacer. Y en el final le dice, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. No lo puedes tocar. No se puede tocar. Entonces, la obediencia es superior a la obra. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esta espiritualidad, este conocimiento de David era tan alta como la de los creyentes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hoy deberíamos condenar no solamente el homicidio, sino hasta una acción mucho más pequeña, tal como la de cortar la orilla del manto de otro con un cuchillo, porque esto también es rebelión. ¿Qué es lo que debemos de condenar? La calumnia, los malos modales o la resistencia interna, que no se clasifican como matar con todo, pero ciertamente constituyen lo mismo que cortar la orilla del manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu rebelde. Por eso leímos allá en el versículo 5, ¿verdad? De primer libro de Samuel 24, que se turbó el corazón de David y dijo, ¿qué he hecho? Es que no podía verle, mire, usted puede decir, pero solo era la orillita del manto, hermano. Y después le dijo, mira, te pude haber matado, Saúl, pero no lo hice. No. Es que David tenía un conocimiento profundo de la autoridad. David entendía que eso no lo podía hacer. Ahora, ¿qué más vemos en Saúl? ¿Qué más vemos en David? Que aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, él se sometió a su autoridad. ¿A qué? ¿Cómo? Bueno, se dirigía a Saúl como mi señor, aquí estoy, no te hice nada. Y cuando se refería a él, oiga, con sus hombres, no decía, es el loco de Saúl. No, hombre, ya no le decimos pastor, ¿verdad? Ya no le decimos pastor, ¿va? Es que Eduardo, ¿va? Este señor Eduardo, ¿va? Y al líder, si su líder se llama Juan, ¿va? Ya no dice el hermano Juan, ¿va? No, este Juan que molesta, ¿va? Cuando David se dirigía a sus hombres respecto a Saúl, decía, el ungido de Jehová. Le estaba diciendo, tengan cuidado. Entonces, esto revela un hecho importante. La sumisión a la autoridad
no consiste en someterse a una persona, sino someterse a la unción. ¿Y de quién era esa unción? De Dios. A la unción que está sobre esa persona. La unción que vino sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad. Entonces David no se estaba sometiendo al Saúl hombre, se estaba sometiendo a la unción que Dios había puesto sobre Saúl hombre. ¿Qué me da a mí la autoridad? La unción de Dios, no porque yo sea el mejor líder, el mejor pastor. Entonces David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. Entonces, ¿qué sucedió? Que fue Saúl el que desobedeció el mandato de Dios, por lo cual Dios lo rechazó. ¿Qué hubiera pasado si David mata a Saúl? Dios lo hubiera rechazado. O hubiera pagado otras consecuencias más graves, ¿verdad? Sin embargo, esto fue entre Saúl y Dios. La responsabilidad de David ante Dios era someterse al ungido de Jehová. Y entonces, David mantuvo la autoridad de Dios a pesar de todas aquellas cosas que se habían levantado. Qué difícil tuvo que haber sido para David, ¿verdad? Someterse, esperar su tiempo. ¿Cuánta gente se ha desesperado porque no los pusieron como líderes? Y más como ministerios como nosotros, que casi que el liderazgo es vitalicio, ¿verdad? Mientras el líder sea un ejemplo. David apoyó plenamente la autoridad de Dios. Y entonces, esta característica es la que necesitamos o es la que Dios desea que recobremos. Una vez más, en el desierto de Sif, se presentó una ocasión similar a la de Engandi. Por segunda vez vino la tentación de matar a Saúl. Este yacía dormido y David se abrió paso hasta su campamento. Abisai quería matar a Saúl, pero David se lo prohibió y le contestó con un juramento, que lo leímos en 1 libro de Samuel 26:9. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Por segunda vez, David perdonó a Saúl. Solamente se llevó la lanza y la vasija de agua que estaban a la cabecera de Saúl. Esto fue algo mucho mejor con respecto al caso anterior, porque esta vez David tocó solamente cosas que estaban aparte del cuerpo de Saúl. No las tenía él, no las tenía puestas. No algo que estuviera sobre su cuerpo. David prefirió ser obediente a Dios y mantener la autoridad de Dios antes que salvar su vida. Y por eso leemos en los Salmos, ¿verdad? Guárdame, líbrame. En primer libro de Samuel 31 y en segundo libro, en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 31 del primer libro de Samuel y en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, leemos cómo Saúl logró suicidarse con la ayuda de un joven amalecita. El joven vino corriendo a David a buscar una recompensa, diciendo que él había dado muerte a Saúl. Pero aquí es importante ver la actitud de David. ¿Cuál fue la actitud de David? Seguía siendo de completa abnegación y sumisión a la autoridad de Dios. Porque Dios todavía no lo había establecido. Era el ungido. Ahora él podía decir, yo soy el rey, ya murió Saúl y no fue mi culpa. Ahora yo puedo salir y decir, aquí Israel, aquí está su rey. Pero mientras Dios no lo estableciera, siguió teniendo respeto a esa autoridad
que ya estaba muerta. ¿Y qué le dice al joven? ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? E inmediatamente ordenó que fuera muerto el joven portador de la noticia. Entonces traía muerte el matar a la autoridad. Traía muerte el volarle la cabeza al ungido de Jehová. Entonces, porque David mantuvo la autoridad de Dios, él lo reconoció como un hombre según su corazón. Me he encontrado o he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que tiene conocimiento de la autoridad. Un hombre que respeta la autoridad. Un hombre que no se va a levantar contra lo que yo he ungido o lo que yo he establecido. El reino de David continúa ¿hasta cuándo? Hasta hoy, hasta ahora. Porque el Señor Jesús es un descendiente de David. ¿Por qué no decimos de la casa de Salomón? No, de David. Por esa razón el Señor escogió a David y de su casa él iba a nacer, él iba a salir. Por esa obediencia. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a autoridad. Y esto es un asunto sumamente serio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y quiero concluir. ¿Qué necesitamos hacer? Extirpar, eliminar todas las raíces de rebelión que hayan dentro de nosotros. Porque es absolutamente necesario e imprescindible que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. Porque la iglesia existe por causa de la obediencia. La iglesia no tiene temor de los débiles, sino de los rebeldes. Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón para que la iglesia pueda ser de bendición o ser bendecida. Debemos de someternos antes. ¿Por qué razón? Porque si hay un futuro para la iglesia o no, depende de nosotros. Vivimos en días difíciles, turbulentos. Siempre ha sido así. Y cada día va incrementando la inmoralidad y la dificultad, ¿verdad? Qué difícil, hermanos, es que hace 5 años hubo una pandemia y la gente quería llenar las iglesias. 5 años después, las iglesias están vacías. Increíble, ¿verdad? Así somos. Es la naturaleza, una naturaleza caída. Entonces, sometámonos a la autoridad para que Dios nos bendiga. Y déjeme decirle algo, cierro con esto. El que reconoce y se somete a la autoridad, el que tiene conocimiento de autoridad, permanece y Dios lo bendice. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento en el cual, Señor, nos has permitido el tiempo de poder aprender de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a respetar y a someternos a la autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.